Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Hoy toca ver el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Karma Yoga se llama. Después de la rendición de Arjuna, y después de que Krishna le habla a Arjuna acerca del alma eterna en el capítulo 2 y de su deber como guerrero y todo esto, entonces ahora empieza la verdadera parte del Bhagavad Gita que nos explica el Karma Yoga, ¿sí? El yoga de la acción y del trabajo. Y este capítulo 3 es un capítulo cortito, muy padre, porque es donde empieza el Bhagavad Gita realmente, porque el capítulo 1 es la introducción, el capítulo 2 es como el resumen general, donde Krishna le habla a Arjuna acerca de su deber, etcétera, el alma, y aquí es donde ya empieza a hablar del Karma Yoga. Entonces, empieza el capítulo 3, Karma Yoga. Renunciar, dice Krishna, no es suficiente. Actuar con devoción trascendental nos conduce a la liberación. Entonces Arjuna dijo: Krishna, ¿por qué si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, me impeles a que tome parte en esta horrible guerra? Mi inteligencia está confusa por tus instrucciones ambiguas, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Y Arjuna le dice a Krishna, ya te he explicado que hay dos clases de hombres que comprenden el yo. Algunos se inclinan a comprenderlo mediante la especulación filosófica empírica y otros se inclinan a conocerlo mediante el trabajo devocional hacia mí. Uno no puede liberarse de la reacción o del karma simplemente absteniéndose del trabajo. No es que te vas a abstener de tus consecuencias simplemente por dejar de trabajar, ¿no? Ni tampoco puedes alcanzar la perfección nada más renunciando a la acción. A veces cuando uno busca la iluminación en este mundo material, pues hacen grandes austeridades con el objetivo de abandonar este mundo material y dejar de tener karma. Pero eso de esa manera no se puede alcanzar la perfección. Nada más aislándote ahí, yéndote ahí a un monte o lo que sea. En esta era no es así. Dice, todos los hombres están irremediablemente forzados a actuar conforme a los impulsos nacidos de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede abstenerse de hacer algo ni siquiera por un momento. O sea, hagas lo que hagas, te abstengas lo que te abstengas, mínimo estás respirando, estás comiendo. Entonces, y al respirar estás matando millones de bacterias dentro de ti, se están generando nuevas. O sea, no puedes dejar de actuar ni siquiera por dejar de hacer un trabajo, porque sigues respirando, comiendo, moviéndote, ¿sí? Y todos necesitamos actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. Aquel que restringe los sentidos y los órganos de la acción, pero la mente sigue morando en estos objetos de los sentidos, se está engañando a sí mismo y será llamado un farsante. O sea, no puedes abstenerte, pero tu mente seguir ahí, ¿sí? A veces en el proceso de regulación vas absteniéndote, aunque tu mente siga ahí, pero es como un proceso de entrenamiento, hasta que tu mente deja de ir ahí. Como cuando uno empieza a dejar de comer carne, si es una circunstancia normal, que lo hace por decisión, a lo mejor en un principio se le sigue antojando el comer cadáveres, el comer hamburguesas, a lo mejor en un principio es así, pero conforme la práctica se vaya perfeccionando, ¿sí? Conforme la conciencia te va indicando, este es el camino correcto, no hay que matar animales, no hay que consumirlos, entonces eventualmente la mente ya va a dejar de morar en esos sentidos, ¿sí? Pero cuando aún así uno sigue pensando y pensando y pensando y pensando y pensando en una acción, a pesar de que ya te hayas restringido esos sentidos de esas acciones, entonces puede ser considerado un farsante. Sí. Te estás engañando a ti mismo, porque no puedes ir en contra de tu naturaleza. Sí.
Por otra parte, aquel que controla los sentidos mediante la mente, y ocupa sin apego sus órganos activos en trabajos devocionales, es muy superior. O sea, es preferible que sigas actuando, pero lo pongas al servicio de Dios. O sea, todo esto te lo ofrezco, Dios, esto es karma yoga. Eso es karma yoga. Eso es mucho más superior que nada más abstenerte de los sentidos y no hacer nada. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. No. Mejor, preferible que hagas y que lo ofrezcas, a que dejes de hacer y te abstengas, pero tu mente está ahí y entonces eres un farsante, te estás engañando nada más. Entonces, karma yoga es también saber ponerte a disposición del servicio devocional mediante tu trabajo, tus naturalezas, ¿sí? Tus cualidades. Ejecuta tu deber prescrito con fe y determinación, pues la acción es mejor que la inacción y sin el trabajo uno ni siquiera puede mantener su cuerpo físico. El trabajo ha de ejecutarse como un sacrificio a Dios. De otro modo, el trabajo te ata a este mundo material de deseo y consumismo. Por lo tanto, oh Arjuna, hijo de Kunti, ejecuta tus deberes prescritos para la satisfacción de la personalidad suprema y de esa forma siempre permanecerás desapegado y libre del cautiverio. Repito, el trabajo se ha de ejecutarse como un yagya, como un sacrificio a Dios. De otro modo, el trabajo te va a atar a este mundo material. Por lo tanto, Arjuna, hijo de Kunti, ejecuta tu deber prescrito para la satisfacción del Supremo y de esa forma permanecerás desapegado y libre del cautiverio. ¿Sí? En el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios a Dios y los bendijo diciendo: sed felices mediante este yajna, mediante este sacrificio, porque su ejecución os concederá todas las cosas deseables. Desde tiempo inmemorial, todas las culturas hacen yajnas, sacrificios, ofrendan a todos los semidioses, al dios del sol, a la tierra, al agua, al viento, a la luna, etcétera, 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 y tienen millones de diferentes divinidades cósmicas, administradores cósmicos, y les hacen ofrendas a través de danzas al fuego, a través de fuego donde hacen rituales con mantras védicos y ofrendan semillas, ofrendan ghee, ofrendan miel, leche, yogurt, ofrendan granos y semillas, ¿sí? Ofrendan en otras épocas o en diferentes corrientes un poco oscuras, ofrendan a semidioses o a demonios sangre de animales, y todo debe de haber fuego. Entonces siempre hay sacrificio y siempre hay fuego en todas las corrientes, en todas las culturas. Entonces, al principio de la creación, aquí está diciendo desde el principio, el Señor de las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses junto con los sacrificios a las divinidades, ¿sí? Sed felices mediante este sacrificio. Al tú ofrendar a los semidioses te van a dar buenas épocas para sembrar, buenas lluvias en tiempos correctos y no en tiempos que no se debe, no va a haber sequía, etcétera, etcétera, ¿sí? Los semidioses, siendo complacidos mediante los sacrificios, también nos complacerán. De esta manera, nutriéndose los unos a los otros, reinará la máxima prosperidad para todos. Los semidioses, que están a cargo de las diversas necesidades de la vida, al estar satisfechos con la ejecución de los sacrificios, abastecen todo lo que se necesita para el hombre. Mas aquel que disfruta estos dones sin ofrecérselos a cambio a los semidioses, ciertamente es un ladrón. Este mantra es bien profundo, porque nos está diciendo que todo en la vida, en el universo, es un intercambio. Es por ello que existe el karma. Es por ello la ley de acción y reacción. Todo está vinculado, cada acción está vinculada con una reacción y así sucesivamente.
Entonces, cuando uno ofrenda y absorbe y de alguna manera recibe estos sacrificios, o sea, recibes buena lluvia, recibes buenos alimentos de los árboles frutales que te da la madre tierra, ¿sí? Recibes buenas cosechas, buenas siembras. Todo esto no es nada más por tu beneficio personal, ¿sí? Por eso aquí dice, aquel que disfrute estos dones sin ofrecérselos a cambio a los semidioses, ciertamente es un ladrón. Es como sentirte el autócrata, el poseedor, el independiente, el yo puedo tomar esto y no va a tener ninguna consecuencia. Entonces ahí te estás robando o te estás adjudicando la energía divina. Así como el sentimiento de propiedad privada. Esta es mi propiedad. Esta es mi propiedad. Yo soy mexicano. Esta es propiedad de México. Esta es propiedad de Estados Unidos. Esto lo queremos los gringos o los rusos. Todo eso son ladrones. Solo aquel que realmente se identifica con la madre tierra se podría decir que no es un ladrón. De ahí en fuera todos estamos utilizando recursos y no los estamos ofreciendo de regreso ni a la madre tierra ni a los semidioses. Fíjense en qué grado de ignorancia estamos en esta era de Kali, en este 2017, ¿no? Y la sabiduría que se nos viene. Todo debe de ser un ritual de sacrificio, de ofrenda, ¿sí? Hacia los semidioses, hacia Dios mismo, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es totalmente lo contrario. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque comen alimentos que se ofrecen primero al Señor en sacrificio. Los demás, quienes preparan alimentos para solo el disfrute de los sentidos, están comiendo solamente pecado. Por eso en todas las culturas se ofrecen los alimentos a Dios. Una y otra vez se agradecen y se ofrendan. Todos los cuerpos vivientes subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen de las lluvias. Las lluvias se producen por la ejecución de sacrificio, y el sacrificio nace de los deberes prescritos. El deber del ser también tiene que ver con todo lo que hace en su vida, ofrendarlo. Eso es un sacrificio. La ofrenda es un sacrificio. El ofrendar tu vida a alguien es un sacrificio. El entregar tu tiempo a una persona, a una familia, a una pareja, a unos hijos, eso es un sacrificio, ¿sí? El dejar de pasar tiempo con tus seres queridos por trabajar, para ayudar a otra persona, eso es un sacrificio. El ofrendarte también, o sea, todo tiene que ser un sacrificio, ¿sí? Cuando vemos esto, entonces nuestra vida se vuelve un sacrificio para el servicio, ¿sí? Y entonces eso es un servicio superior. En los Vedas se prescriben actividades reguladas y los Vedas se manifiestan directamente de la Suprema Personalidad de Dios. En consecuencia, la trascendencia omnipenetrante se sitúa eternamente en los actos de sacrificio. ¿Sí? La trascendencia se sitúa en los actos de sacrificio. ¿Sí? Sacrifico mi vida para el servicio. Sacrifico estas austeridades, dejo de hacer esto para ofrendarlo, ¿sí? Y así nuestra vida se vuelve un sacrificio internamente ofrendándolo a Dios a través de los deberes, a través de los principios. Los deberes prescritos nacen del deber ser, y el deber ser nace de los principios, la compasión, la limpieza, la verdad y la austeridad, ¿sí? Mi querido Arjuna, un hombre que no sigue este sistema de sacrificio prescrito lleva en verdad una vida de pecado, porque una persona que se deleita únicamente en los sentidos y en el goce de los sentidos está viviendo en vano. Sin embargo, no hay deber para aquel que se complace en el yo, en el alma trascendental, en la unidad de conciencia espiritual, y que está iluminado en ese yo, en el ser, y que se regocija en el yo, y que plenamente saciado se satisface únicamente en el ser. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que satisfacer cuando desempeña sus deberes prescritos, ni tiene ningún motivo para dejar de ejecutar tales deberes, ni tiene necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Por lo tanto, uno debe de actuar
como un asunto de deber sin apegarse a los frutos de la acción, porque trabajando sin apego a los frutos de la acción, realmente alcanzarás al Supremo. Incluso los grandes reyes, que son muy apegados al disfrute material porque administran grandes recursos materiales, incluso grandes reyes como Janaka, que fue un gran rey, y otros tantos, alcanzaron la etapa de perfección mediante la ejecución de deberes prescritos. Por lo tanto, debes de ejecutar tu trabajo y tu deber únicamente para educar a las personas en general. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre. Cualquiera que sean las acciones que éste ejecute y cualquiera que sean las normas que éste establezca, mediante sus actos ejemplares, será seguido por todo el mundo. Oh Arjuna, no hay trabajo prescrito para mí dentro de los sistemas planetarios. Ni necesito nada, ni tengo que obtener nada. Aún así, yo me ocupo en el trabajo de mi servicio. Bueno, porque es Dios, ¿no? Tiene que hacer su trabajo de Dios, ¿no? Aunque no tenga que hacer nada porque es Dios, ¿no? Pues si yo no me ocupara en el trabajo, todos los hombres seguirían mi sendero y se irían a la perdición. Si yo dejara de trabajar, todos estos mundos se irían a la ruina y yo también sería la causa de la población no deseada y por consiguiente destruiría la paz de todos los seres conscientes. Es como en esta era de Kali, a Krishna medio se le olvida un poquito, se le olvida un poquito infundar su potencia y entonces pasamos 5000 años en degradación y después pues viene la era de luz en la cual ya estamos entrando con este conocimiento ancestral divino. Así como los ignorantes ejecutan sus deberes con apego a los resultados, en forma similar, los sabios actúan también pero sin apego, a fin de conducir a la gente por el sendero correcto. Así es que los sabios no deben de perturbar las mentes de los ignorantes que están apegadas a las acciones fruitivas. No se les debe incitar a abstenerse del trabajo, sino que se les debe incitar a trabajar con espíritu de devoción. Estando bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. Aquel que conoce la verdad absoluta no se ocupa ni de los sentidos ni de la complacencia de los sentidos, pues conoce bien la diferencia entre el trabajo devocional y el trabajo por los resultados fruitivos. Hay dos trabajos, el trabajo fruitivo o el karma y el trabajo devocional, el trabajo que se ofrece a Dios. Los ignorantes, alucinados por las modalidades de la naturaleza, se ocupan totalmente en actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos compromisos sean inferiores debido a la falta de conocimiento por parte de los ejecutores. Por lo tanto, oh Arjuna, entregándome todas tus obras, con tu mente absorta en mí, sin deseo de ganancia, libre de egoísmo y letargo, lucha. Lucha. Aquellos que ejecutan sus deberes de acuerdo a mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de estas enseñanzas y no las practican regularmente, deben ser considerados desprovistos de todo conocimiento, engañados y condenados a la ignorancia y al cautiverio. Ese es el peor infierno, estar engañado y condenado a tu ignorancia y a tu cautiverio condicionado a esa ignorancia. Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, pues cada cual sigue su naturaleza de acuerdo a las 3 modalidades adquiridas. ¿Qué podría lograrse con la represión? Los seres corporificados sienten atracción y repulsión hacia los objetos de los sentidos, pero no se debe caer bajo control de los sentidos y de los objetos de los sentidos, pues ellos son tropiezos en el sendero de la autorrealización. Es mucho mejor ejecutar los deberes prescritos propios, aunque sean defectuosos, que ejecutar el deber de otro perfectamente.
Es preferible la destrucción mientras ejecutan los deberes propios que ocuparse en los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otros. La lujuria, el enemigo del mundo. Arjuna dijo, oh Krishna, ¿qué es lo que le impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se le obligara por la fuerza? Krishna Uvacha, Kamasha Krodesha, Raja Guna Sambudvapa, Mahashana Mahapapa, Vidyanam Ijaverinam. Kamasha Krodesha es solamente la lujuria, Arjuna, que lleva a la ira, ¿sí? Y la ira lo devora todo. La lujuria nace del contacto con las modalidades de la naturaleza material de la pasión, del deseo. Cuando tú deseas, ¿sí? Deseas y quieres gratificar más y más y más y más, y luego deseas más hasta que ya no puedes controlar ese deseo. A ese deseo incontrolable por gratificarse se le llama lujuria. Y cuando esa lujuria es insatisfecha, porque arde como el fuego cuando le echas gasolina, entonces te frustras. Y cuando la entidad viviente se frustra, viene la ira. Y la ira es lo que lo devora todo. Mahashana Mahapapma Vidyanam Ijaverinam. Y esa ira, Mahashana Mahapapma, es el mayor pecado de la entidad viviente y es lo más pecaminoso y lo que lo devora absolutamente todo. Entonces, desde el primer momento, ¿sí? Identifica, Vidyanam Ijaverinam, identifica bien dónde está situada esa lujuria que nace de tus deseos, ¿sí? Y contrólala, regúlala. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, en forma similar, a la entidad viviente la cubren diferentes grados de esta lujuria. Así, la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares donde se posee esta lujuria, la cual vela el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Por lo tanto, Arjuna refrena desde el mismo principio este gran símbolo del pecado, esta lujuria, mediante la regulación de los sentidos. Lujuria, hay que entender que lujuria no es meramente una lujuria de satisfacción sexual, sino es una lujuria de satisfacción de por comer en exceso, comer mucha carne, intoxicarse demasiado, comer mucho azúcar, comer alimentos procesados, comer cosas antinaturales y que son antisaludables, ¿sí? Que son dañinas para ti, para otros seres, ¿sí? Todo eso es lujuria, lujuria emocional, ser iracundo, no saber regular tus emociones, eso es lujuria, lujuria sentimental también, lujuria verbal, hablar, a veces sin sentido, sin ninguna intención, solo con afán de chismear y hablar mal de otros, o lujuria mental, ¿sí? Lujuria mental, no saber uno ni quién es, de dónde viene, a dónde va, qué está haciendo aquí, por qué, se perturba por cualquier cosa, todo el tiempo está ansioso, tiene crisis de personalidad, bueno, todo eso son lujuria, ¿sí? Entonces, refrena desde el mismo principio este gran símbolo del pecado que es la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a este destructor del conocimiento y la autorrealización. Subyúgala, ¿sí? Ahora, ¿cómo regulas los sentidos? Para eso existen los 4 principios por la paz mundial y los derechos humanos, que son los principios de la regulación del deber ser. Es la compasión, la limpieza, la verdad y la austeridad. ¿Sí? Compasión, limpieza, verdad y austeridad, que los hemos visto y los seguiremos viendo a profundidad en este y en otros capítulos más. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. De esta manera, sabiéndote trascendental a los sentidos, a la mente, a la inteligencia y al ego, uno debe de controlar el yo inferior, el ego falso, por medio del yo superior, y así,
mediante esa potencia espiritual divina, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. Srimad Bhagavad Gita aquí ya hay este último mantra, ¿sí? Es muy bonito porque aquí te está diciendo Krishna, ¿no? Te está hablando del karma yoga, de lo que debes de hacer, trabajar con devoción, de los sacrificios, de la ofrenda a los semidioses, hacer tu vida un ritual de sacrificio constantemente. Esto es karma yoga y te lleva al servicio devocional, ¿sí? Pero aquí Krishna, cuando en esta última parte del karma yoga, de este tercer capítulo del Bhagavad Gita, cuando se está acercando al final, nos empieza a hablar de la lujuria. Nos empieza a hablar de la lujuria que viene de la falta de la regulación de los sentidos. Y la falta de regulación de los sentidos impide que la entidad viviente se reconozca como una entidad trascendental. Esta falta de regulación de los sentidos nos permite caer en la ignorancia y en perturbarnos por lo que no es digno de perturbarse ni de angustiarse, o sea, las circunstancias pasajeras. Nos hace identificarnos falsamente con el cuerpo, con la mente, con la inteligencia o hasta con el ego falso, ¿no? Nos hace identificarnos circunstancialmente por algo temporal, ¿sí? Entonces, aquí cierra Krishna el último mantra diciendo, sabiéndote trascendental a los sentidos, y esto en la psicología perenne se maneja mucho en el círculo sanador, ¿no? Se maneja también en el diagrama del mapa del ser, ¿no? Del ser consciente, de la unidad de conciencia espiritual individual, ¿sí? Donde te dice, aparte del cuerpo burdo, tienes un cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia, el ego, ¿sí? Dice, ¿no? que la mente es superior a los sentidos materiales, la inteligencia es más elevada que la mente y el alma es superior incluso a la inteligencia y al ego falso. Entonces, sabiéndote trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia materiales y al ego, sabiendo que eres más que eso y que trasciendes esas circunstancias que son cambiantes, ¿sí? Entonces debes de controlar al yo inferior, que sería el ego falso, con el yo superior, que sería el alma eterna vinculada con la persona suprema, ¿sí? Y así, mediante esa fuerza espiritual que proviene de esa persona suprema espiritual y del amor de esa pareja suprema espiritual del Radha y Krishna, ¿sí? Aferrados a esa fuerza espiritual, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. Srimad Bhagavad Gita aquí, Jai, capítulo 3, Karma Yoga.